La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Bueno, yo ya estoy hablando, me conocen, soy muy curiosa. Antes de que comiencen ya estaba yo entrevistándole. Ya estamos con el profesor doctor Vicente Bataglia Araujo, ginecobstetra y perinatólogo, presidente del Consejo de Administración del IPS. Bienvenido y amigo de la casa. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para los televidentes. La verdad, contento como siempre que vengo aquí a reencontrarme con viejos amores. Así mismo, porque El vos programa. hacías la conducción del programa. Sí, una linda época también. Ya Qué hace más de genial. 20 años, pero fue una linda época. O sea que yo dentro de 20 años puedo ser presidenta de IPS también, ¿verdad? Depende, hay que ver cómo va la vida. Bueno, no, hablando en serio, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, yo le preguntaba, antes de aparecer, de estar acá en el corte, yo le preguntaba si realmente no se arrepiente de haber sido presidente, de haber aceptado ser presidente de IPS, porque qué líos y en qué momento difícil también lo asumiste. Sí, la verdad es que el momento en que me tocó llegar a la presidencia fue en el momento en que los densos nubarrones se acercaban y era inminente su llegada, ¿verdad? Se estaba instalando aquí el mayor pico de la pandemia en el país y resultaba que íbamos a tener un desafío gigante enfrente para terminar de crecer en muy corto tiempo, poner condiciones, estar listo para tratar de salvar la mayor cantidad de vida posible. Sí, fue un desafío muy importante. Un desafío que ahora que, o sea, seguimos en pandemia, pero ese punto álgido, esa calamidad que vivimos todos, es como que ya pasó. Ese tiempo de tanta incertidumbre y de tantas muertes y de tanta necesidad de camas y de terapia y de todo. ¿Cuál es hoy qué puntuación pondrías? ¿Cómo te parece que salieron de ese momento tan difícil a nivel institucional como IPS? Mira, yo no quisiera poner una puntuación porque lo más probable es que podría equivocarme, habría mucho sesgo. Pero sí te podría decir que en este momento siento una gran satisfacción. Siento una gran satisfacción en lo personal, pero sobre todo en lo institucional. Nosotros demostramos que en IPS, con gente de la casa, con gente que ama la institución, que conoce muy bien la institución, se puede salir adelante y de la mejor manera. Creo que si hay algo de lo que dimos muestra en estos meses de trabajo en la institución, es que trabajando en equipo entre todos, los que somos prácticamente dueños, crecimos en la casa. En mi caso tengo casi cerca de 30 años en IPS. Ya en la época de estudiante andaba por el hospital en cátedras libres, cursando parte de la carrera de medicina. Ya desde ese entonces conozco parte de lo que es el movimiento del hospital. Y después cuando me integré ya como profesional, pasé por prácticamente todos los escalones. Conozco todos los niveles, cómo se manejan, cómo trabaja, lo que la gente siente, lo que la gente piensa. Y eso es muy importante en el momento de gerenciar. Claro. Porque una gerencia que se ocupa solamente de manejar números y estadísticas, generalmente corre el riesgo muy grande de equivocarse porque los números representan personas, representan vidas, representan sueños, esperanza, y eso no se siente en los papeles, eso se siente en los consultorios, en los pasillos del hospital, en los pasillos de los distintos edificios de la institución, donde todos los días nos vemos tanto con nuestros usuarios como con nuestros compañeros de trabajo, cada uno en su rutina, en su necesidad. Y ese conocimiento hace que cuando se tiene que tomar decisiones, uno quizás tenga más tranquilidad de saber cómo podría eso bajar a terreno.
creo que esa es la gran diferencia que hay dentro de un gerenciamiento. IPS es una institución muy compleja. Tiene aristas muy dispares. Maneja el componente de salud, maneja el componente de jubilaciones. Sí. Hay un gran componente administrativo que une uno y otro. Pero la realidad es que, ¿qué es lo que más se habla o se escucha de IPS? ¿En relación a qué temas? A la prestación de salud. Sí. Si en IPS nosotros damos respuesta en lo que es nuestra misión de atender la salud de los usuarios que son nuestros abonados, y en general parece que anda todo bien. Y eso es muy importante en el momento de gerenciar recursos humanos en el área de salud, necesidades en el área de salud. Sí, uno puede recostarse quizás por alguien que conozca bien, pero no es lo mismo cuando la misma persona que toma las decisiones finales es la que conoce bien. Claro, que no se y maneja. ya vivió ese momento, ¿verdad? Yo creo que eso es un factor muy importante en esta institución al menos. En las otras áreas sí también son muy importantes, pero son, digamos, un poco más regladas. Hay leyes clarísimas que son las que estipulan qué hay que hacer, cómo hay que hacer, en qué porcentaje, cómo se hace tal o cual procedimiento o proceso financiero, dónde se puede, dónde no se puede. Está mucho más reglado. En el área de salud, las reglas no tienen límites muy precisos. Siempre hay un borde que se imbrica con otro que no es muy claro y que representa un desafío grande en el momento de tomar decisiones. Claro, por supuesto. Pero de todo lo que estabas diciendo, que es muy interesante y muy importante, resalto esto de que vos creciste en IPS, ya de estudiante, entonces, y después trabajando. ¿Pudiste conocer el IPS desde el lugar del médico atendiendo a los pacientes? Entonces sabías y conocías de un montón de carencias y de fortalezas, ¿verdad? Debilidades y fortalezas que tiene IPS. Y en el momento de estar en el lugar con la lapicera y de tomar las decisiones, tenías ese hándicap a tu favor también, ¿verdad? Y obviamente el amor que tenés a esa institución, porque si uno no quiere al lugar donde va a estar gerenciando, puede gerenciar de una manera muy fría, que va a lastimar, como decías vos, los números son números, pero son personas. Entonces a lo mejor para el papel está bien hacer tal cosa, pero ¿qué implica eso en los seres humanos? Exacto. Y mirando ahora tu escenografía, veo ahí el doctor en casa, la palabra. Sí. Y eso, IPS para nosotros es nuestra casa. Nosotros crecimos adentro, crecimos en lo profesional, crecimos en lo humano mucho también, compartiendo noches de trabajo, problemas graves que resolver, pero también mucha alegría. O sea, hay un compendio, lo mismo que pasa en tu casa, digamos, familiar. Sí. Ahí es donde se reúne todo lo que es alegrías, tristezas y todo eso hace a ese núcleo. Bueno, IPS en lo personal para mí y para gran parte de mi equipo de trabajo eso, es nuestra casa. Ahí crecimos, ahí nos sentimos, ahí sufrimos, ahí fuimos felices, somos felices y seguimos sufriendo o no, pero es parte de nuestra vida. ¿Cuál fue el momento así más difícil en estos 100 días? Y hubieron muchos momentos difíciles. El momento más difícil para mí en los 100 días fue cuando me hicieron el honor de pedirme. Había, por una cuestión que hacía, una cuestión personal, tenía que dar un paso al costado el anterior presidente con el que trabajamos del Consejo también mucho codo a codo, sobre todo el año previo a esta pandemia tan terrible. Y una vez que, digamos, el presidente de la República me honró con el ofrecimiento de hacerme cargo, y sobre todo para mí fue una responsabilidad muy grande, porque que alguien te ofrezca que vos manejes su vehículo en el momento en que se sabe que vas a tener un camino lleno de problemas, eso implica que hay una confianza muy importante. Sí. Y eso genera un compromiso muy grande también. Entonces, bueno, acepté, y ese fue el momento más difícil, de las primeras 48 horas. Porque en esas 48 horas tuve que sentarme a hacer un análisis rapidísimo de situación para tener claro
con lo que se venía, qué necesitábamos hacer en el cortísimo plazo y en el mediano plazo. Sabíamos que esto no iba a ser mucho para largo plazo, pero que nos iba a golpear muy fuerte en el cortísimo plazo. Nosotros ya teníamos en ese entonces previsiones de que en una semana íbamos a quedar cortos en 140 camas para atender la demanda de respiratorios que se preveía que íbamos a recibir en 7 días más. Nosotros veníamos siguiendo semana a semana el crecimiento exponencial de casos. Y eso implicaba reforzar en prácticamente 15 días capacidad de atención, y eso implicaba toda la parte de equipamiento, implicaba recursos humanos y también implicaba insumos y medicamentos. En un medio, en el momento en el cual en todo el mundo había una crisis tremenda de disponibilidad de todas esas cosas justamente. Entonces, bueno, esos fueron los momentos más difíciles, tengo que decirte. Una vez que encontramos lo que nosotros pensamos que era el mejor camino que podíamos transitar, de hecho no teníamos otras opciones porque no se puede ser más papista que el Papa, dicen, ¿no? Sí. Entonces teníamos que conformarnos con lo que sí íbamos a poder enfrentar y hacer que, bueno, lo que no podíamos lo dejábamos ya también un poco para la gente como responsabilidad, porque gran parte de esto pasaba por la responsabilidad de que la gente sepa cuidarse para que el virus no circule tan tremendamente por afuera. Y de alguna manera también lo que tenemos fe en tener la ayuda del Señor, que para nosotros siempre es muy importante. Así que bueno, una vez que en esas 48 horas tuvimos el diagnóstico exacto y pudimos trazar cuál iba a ser nuestro derrotero, ya encaramos con más tranquilidad. Por supuesto que hubieron 1.000.000 de inconvenientes en el camino, pero ya sabíamos que estábamos en el camino que queríamos y entonces era pelear para solucionar los problemas ya. Qué fantástico, es fantástico escuchar eso. Y voy a preguntarte muchas cosas más todavía durante este programa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, estamos hablando con el presidente de IPS, el presidente del Consejo de Administración del IPS, el profesor doctor Vicente Battaglia Araujo, ginecobstetra y perinatólogo, y él vuelve a su casa acá cada vez que viene al doctor en casa, porque quiero recordarles que él hacía este programa hace 20 años atrás. Después nomás vine yo acá y me senté cuando él dijo, bueno, me voy a ocupar de lo que es lo mío, que es ser médico, y miren cómo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, no estaría yo acá sentada y bueno, y no tendríamos un presidente de IPS con tantas agallas como lo tenemos ahora. Bueno, ¿cuál fue la primera medida o cuando te nombraron, cuando vos aceptaste, cuando te sentaste a mirar el panorama? ¿Cuál fue la primera decisión que tomaste o qué es lo que vos dijiste? Bueno, esto me parece a mí que es lo más importante de hacer ahora. Y lo más importante en ese momento fue conformar el equipo. No se puede enfrentar a un partido difícil sin tener equipo. Sí. Lo primero y lo prioritario era tener equipo. Fue entonces rápidamente empezar a ver entre los compañeros de la casa, porque la intención nuestra del comienzo fue hacer un trabajo institucional. Y entonces fuimos buscando los perfiles de las personas para los distintos lugares. Y yo creo que un poco el éxito o el fracaso de este tipo de empresas reside muy fundamentalmente en este momento. Saber escoger bien los colaboradores para trabajar hace casi al éxito o al fracaso de una empresa. Y yo creo que tengo que decir con orgullo que en IPS hay profesionales de primera en todas las áreas, tanto médicas como administrativas. Tenemos profesionales de primera línea. Y bueno, conformamos el equipo, nos sentamos a trabajar.
cada uno hizo rápidamente el diagnóstico situacional de su área. Hicimos reuniones gerenciales en esa primera semana, prácticamente todo el día andábamos detrás de todas las cosas, casi si dormíamos 3 o 4 horas por día era mucho. Entonces, bueno, se fueron alineando, de a poco se fue aclarando cuál era el derrotero que teníamos que seguir. Teníamos muchas empresas que estaban en falta para proveernos insumos, medicamentos, equipos. Entonces fue empezar a negociar con todos ellos, reunirnos para ver qué rápido podíamos tener tal o cual cosa. Ellos también tenían una serie de dificultades, hay que decirlo, la pandemia hizo que haya desabastecimiento de materias primas en el mundo, que haya problemas de logística para transporte en todo el mundo. Ese era el momento en el que estábamos enfrentando todo. Todos teníamos problemas en todos los ámbitos. Entonces era un poco ayudarnos todos. Bueno, ustedes en qué nos pueden ayudar, en qué nosotros le podemos ayudar, y fue concertar un poco voluntades entre todos para estirar juntos hacia el mismo camino, que era tratar de pelear con éxito contra este flagelo. Y así fue que pudimos despachar todas nuestras plantas de oxígeno que estaban en puerto, la mayoría todavía, en tiempo récord instalarlas todas y dejarlo funcionando. 8 plantas de oxígeno instaladas, funcionando prácticamente en el lapso de poco más de 30 días. Gran esfuerzo también de las empresas, hay que decirlo, que inclusive empresas que habitualmente son, digamos, competencia, juntaban equipos técnicos para trabajar juntos y poder hacer más rápido los trabajos que se necesitaban. Es decir, por eso digo, esto fue una empresa que no tiene una persona única como responsable. Fue una empresa, como su nombre lo dice, de verdad una empresa. Sí. Todos fuimos conscientes de que nos tocaba poner nuestra parte, y así también el personal, ni hablar. Sí. El personal que tenía que estar lidiando con los pacientes día a día, en medio de carencias. ¿Se acuerdan aquella primera semana que no teníamos los insumos básicos para los lugares de terapia y que era imposible de tenerlo? Teníamos los procesos hechos, los contratos firmados, pero ellos no tenían provisión, no tenían insumos, materia prima. Entonces no tenían para los siguientes 15 días, no teníamos cómo. Hicimos una gran colaboración también con el Ministerio de Salud. Ellos nos daban algunas cosas que nosotros necesitábamos, otras que nosotros teníamos y ellos no le dábamos. Empezamos a trabajar juntos en los hospitales, sobre todo en las cabeceras departamentales en el interior, más importantemente, donde fuimos un soporte, hay que decirlo. IPS dio la cara por el país. Sí. No dio la cara solamente por los usuarios de IPS. En el momento en que el país necesitó de él, IPS estuvo Claro, y para el ustedes país. atendieron no solamente a los usuarios, No, a los asegurados. No, por supuesto, porque la ley de emergencia nos demandaba trabajar en conjunto bajo la regencia del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hizo lo que debía hacerse. Claro. Entonces, en los hospitales del interior, más que nada, en la capital y en Central, el Ministerio también está fuerte. Tenía el INERAN, Hospital Nacional, los pabellones que se pusieron extra, también en Villa Lisa. Entonces, Ingavi, a pesar de ser un centro también comunitario, es decir, integrado, tenía prácticamente solamente usuarios de IPS, aunque había un porcentaje menor al 5% de gente que no era asegurada. Pero esa no era la realidad en el interior. En el interior del país, el 70 al 80% de los pacientes que veíamos en los hospitales que nosotros teníamos como respiratorios no eran asegurados. Así también todos nuestros asegurados que necesitaban alguna atención pero que no era la parte respiratoria, era responsabilidad del ministerio atenderlos en los hospitales polivalentes que le llamábamos. Entonces nos partíamos en tal lugar. El hospital de IPS atiende el respiratorio y el Ministerio de Salud atiende todo lo demás. Claro. En otra localidad era la inversa. Nosotros atendíamos todo lo que había menos respiratorio, ellos se ocupaban de los respiratorios. De esta manera pudimos salir adelante. Sobre todo nos dieron digamos, un orgullo muy grande de Ciudad del Este, un hospital que teníamos nuevo, grande. Llegó a tener casi 250 camas operativas, tenía casi 60 camas de terapia intensiva para el interior del país. Lo que representa eso, ¿verdad? Claro. También en Encarnación.
Y en el lapso, y está por eso aquí en el documento de gestión de los 100 primeros días, en ese lapso habilitamos terapia en 8 departamentos del interior. Terapia intensiva, unidades de terapia intensiva. Habilitaron, o sea, no había antes. No había antes, no. Hay que decir, Vivi, mucha gente hace críticas sin conocer de verdad la realidad. IPS tenía antes de la pandemia 62 camas de terapia intensiva que estaban en el Hospital Central aquí en Asunción. Sí. Cuando terminó ahora el pico mayor de pandemia, llegamos a tener 360 pacientes internados en terapia intensiva. Dios mío. 5 veces más Sí. que lo que teníamos originalmente en camas de terapia intensiva. Y no solamente en Asunción, en 8 departamentos del interior había atención de norte a sur y de este a oeste. Pilar, Encarnación, Ciudad del Este, o sea, Alto Paraná, Caguazú, que me olvido, Coronel Oviedo, Concepción. Es decir, pusimos equipos, pusimos personal calificado y pudimos dar esa atención. Acá yo tengo justamente como ayuda a memoria, equipamiento, dotación de camas, plantas de oxígeno, remodelación y habilitación de hospitales y unidades sanitarias en el interior, entre otros. Hernandarias, Pilar, Ayolas, Caguazú, Horqueta, Concepción, San Estanislao, Ciudad del Este y Encarnación. Sí, así mismo. Y ahora estamos en proceso de seguir con eso. La semana que viene vamos a inaugurar nuestro nuevo hospital en San Juan. Y en San Ignacio, Misiones, y en San Ignacio, Misiones. Tenemos también la nueva unidad de atención de la salud en Paraguarí, que se va a inaugurar también, si Dios quiere, las próximas semanas. En el Chaco, en todo el Chaco paraguayo tenemos refacción y construcción de nuevas obras. Qué bueno. Bahía Negra, que está para inaugurarse ya también, tenía que inaugurarse este viernes. Bahía Negra, tan olvidado siempre. Pero Qué tenemos gusto. Bahía Negra, Carmelo Peralta. En Vallemí estuvimos hace poco visitando, ahí también se hizo una mejora importante, se mejoró la calidad de edilicia, se aumentó el número de camas. Todos nuestros centros de central, nuestras clínicas periféricas. Hoy inauguramos toda la planta baja nueva en la clínica de Boquerón, ahí en Petirosi. Y tenemos también la de Isla Poí, que está en Ceballos Cue. Tenemos la de Villeta, que también terminó de refaccionarse. Es decir, la verdad, tengo que ser justo. Fue un tiempo de mucho trabajo, pero también de mucha entrega. Mucha gente se entregó a su trabajo con pasión. Y ese es el resultado que hoy vemos. Por eso podemos hoy estar como estamos, ¿verdad? Relativamente más tranquilos, pero mirando miles de otros problemas que tenemos también crónicos por resolver, mirando más adelante. Claro. Bueno, pero relativamente más tranquilo por el momento más tranquilo que en este momento que se está viviendo a nivel pandémico, pero también con más capacidad para enfrentar esta tercera ola que dicen que va a venir, ¿verdad? Lo que vino para quedarse. Claro. En estos días tenemos que defender frente al Parlamento nuestro presupuesto. Tengo que decir que en este año trabajamos con la gente del Ministerio de Hacienda para hacerles entender todo esto que estamos hablando. Para la gente de Hacienda, IPS más o menos siempre representó algo así como solamente seguridad social. No tenían muy en cuenta o en mente el gran sacrificio que se hace en la parte de salud y la inversión y lo importante que es, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, con todo esto que estuvimos hablando, que fue muy notorio, se pudieron percatar de que de verdad hay un componente de salud tremendo dentro de la gestión del IPS y nos mantuvieron lo que nosotros presentamos como necesidades para el siguiente año. Hay que decir que en un 95% mantuvieron lo que nosotros pedimos. O sea, es muy poco lo que tenemos que ir a pelear, que nos recortaron, muy chiquito. Pero ¿eso por qué? Porque lo que vino para quedarse. Es decir, nosotros no pretendemos volver para atrás. Nosotros lo que hoy tenemos como capacidad instalada, la proyección es que se va a quedar para seguir mejorando la calidad de atención y sobre todo para seguir descentralizando servicios. Nuestro objetivo principal es que un hospital
el más especializado posible de acuerdo al número de gente que tiene que atenderse en la zona, esté disponible lo más cerca posible de ese usuario, de ese asegurado, que no tenga que trasladarse 300 kilómetros para que se le haga una cesárea o una cirugía de complejidad intermedia. Sí va a quedar el hospital central siempre para lo que es altísima complejidad, que implica mucho costo y tiene un volumen mucho menor, y entonces sí tiene que seguir concentrándose en un solo lugar. Pero no así para el resto de los servicios. El resto de los servicios de mediana y baja complejidad tiene que estar cerca del usuario, claro. Tiene que ser cómodo, accesible. Claro, y ahí se habla también se piensa en la calidad de vida de ese usuario que no tiene que transportarse no sé cuántos kilómetros para ser atendido o ser operado. Y desarraigarse para acompañar a su enfermo. Ahí está, también, porque ese es otro tema que ya hemos hablado en programas, los acompañantes, la familia de los internados. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte. A la vuelta quiero ver un poquito con ustedes y con el presidente IPS, que es el informe de gestión institucional del Instituto de Previsión Social, 100 días. Vamos a ver un poquito acá, hay cosas muy interesantes que quiero compartir con todos. Corte y volvemos. Bueno, así como te prometí, acá vamos a ojear esto con el presidente IPS que nos explique. Presi, en la página 60, fíjate, por favor, ahí dice, el Hospital Ingavi dispone actualmente de 246 camas de internación y 44 camas de terapia intensiva, presentando un incremento de 97 y 16 camas respectivamente en el periodo comprendido de marzo a junio del 2021. Y están los gráficos de las camas de internación. En azul está el periodo anterior a los 100 días, esto en el Hospital Ingavi. Entonces, anterior a los 100 días, 149 camas. Y periodo de marzo a junio del 2021, el 39% más, que es 246 camas. Y de unidad de terapia intensiva, 28 era antes y 36% más, que son 44 unidades de terapia intensiva. O sea, crecimiento dentro de, yo le decía, en plena guerra, porque le tocó la guerra, y sin municiones, o sea, con falta de municiones y tratando de conseguir de todos lados. Y sin embargo, se ganó esta batalla, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos decir que ganamos. Esta primera batalla peleamos, fue dura, pero creo que podemos decir que ganamos. Sobre todo porque pudimos... Acá están en el informe está estrictamente lo que es los 100 días posteriores a nuestra administración, pero si hacemos una comparación con 12 meses antes, las diferencias van a ser todavía mucho más abismales, grandes. Sí. Porque hay que decirlo, ya en el año previo, nosotros nos ocupamos de ir trabajando en reforzar los servicios, sabiendo, esperando lo que se venía. Era lo que se pretendía en ese primer momento, porque hay una cosa que tampoco se valoriza en su real dimensión. Las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional hicieron que nosotros en esta pandemia tengamos solamente un pico. Terrible, pero uno. Sí. Aún en Europa hay países que hoy están en su tercera ola. Sí. Es decir, están pasando por su tercer momento crítico. Ese año que nos encerramos, que las medidas fueron muy estrictas, muy severas, hizo que nosotros prácticamente no tengamos primera ola. Y empezamos a trabajar para prepararnos. Ojalá queríamos que no llegue ninguna, obvio. Pero por si llegaba, bueno, estar un poco mejor preparado. Eso hizo que ese año previo nosotros ya estuviésemos trabajando desde el Consejo de Administración en el fortalecimiento de nuestros hospitales, la compra de todos los equipamientos que se necesitarían,
las plantas de oxígeno, sabíamos una cosa que era muy importante y fue fundamental desde el comienzo. Eso nosotros como médicos lo teníamos muy claro. Esta es una enfermedad que su primer tratamiento, la aspirina para el COVID, es oxígeno. Claro. Un paciente que requiere internación por COVID, su primera terapia es oxígeno. Si uno no dispone de oxígeno, internar a un paciente de COVID que tiene criterio de internación justamente porque sus niveles de respiración y de oxígeno están críticos, es internarle como para qué. Claro. Entonces teníamos clarísimo que oxígeno iba a ser determinante y por eso trabajamos en tener las plantas de oxígeno y nosotros prácticamente nos autoabastecimos en toda la pandemia. Con las plantas que viabilizamos, llegamos a instalar 3 plantas de oxígeno en el hospital de Ingavi, que movilizamos de plantas que eran para hospitales más chicos del interior, sí, que ahora estamos en proceso de compra para reponerlas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esta enfermedad también, y eso es algo que hay que tenerlo muy claro, porque dicen, ¿cómo no se previó el oxígeno? Que cómo esto, cómo lo otro. Imposible era hacer eso. Porque esta enfermedad es una enfermedad respiratoria y que ataca tremendamente la capacidad respiratoria y entonces requiere provisión de oxígeno a muy alta demanda. Un hospital normal, común y corriente de especialidades múltiples tiene que tener asegurado oxígeno para todos sus pacientes que puedan necesitar, pero normalmente un paciente en terapia intensiva, por más grave que sea su cuadro, pero que no sea respiratorio, y requieren entre 5 a 7 litros por minuto, máximo 10. Pero un paciente que está internado por una afección respiratoria y el COVID sobre todo, en terapia intensiva, llegaba a tener hasta necesidad de 50 a 70 litros por minuto. Dios mío. Imposible es eso de cómo nosotros vamos a preparar el 100% de nuestros hospitales para atender pacientes 100% respiratorios que necesitan alta demanda. Eso es imposible de prever, no se sabía cuánto nos iba a afectar ni nada. O sea, realmente el único hospital en el país, también otros como el Hospital Central o el Nacional, que son hospitales polivalentes, sí, y tienen un componente respiratorio, en sus pequeñas unidades respiratorias también tienen que tener esta previsión. Pero a fuerza de sincero, el único hospital especializado es el INERAM, sí, en afecciones respiratorias. El INERAM sí tiene que tener plantas de oxígeno preparadas para trabajar a alta demanda. Para todo. Pero el resto de los hospitales no, y esa era la realidad. Eso es lo que hizo que para poder soportar esta cantidad de pacientes internados respiratorios en Ingavi, más de 300, 350 en algún momento llegamos a tener, una sola planta de oxígeno preparada originalmente para ese hospital de especialidades quirúrgicas, no respiratorio, por supuesto era insuficiente. Tuvimos que traer primero una y después otra, y con 3 plantas de oxígeno se podía dar soporte al número de pacientes que estaban ahí internados. Todos recuerdan el tema de ACEPAR y el oxígeno. Sí. Como nosotros teníamos nuestros técnicos trabajando en las plantas de oxígeno todo el tiempo, con los equipos técnicos de las empresas y demás, nosotros a través de ellos nos enteramos que en ACEPAR había una planta de oxígeno, sí, que no estaba funcionando. Lógicamente, ACEPAR necesitaba oxígeno industrial. Sí. La diferencia con el medicinal es la pureza del oxígeno. Pero una planta que produce oxígeno industrial con algunas pequeñas reparaciones o refacciones, modificaciones, puede convertirse en una planta para generar oxígeno medicinal. Entonces nuestros técnicos nos dijeron que esa planta se podía utilizar reconvirtiendo para eso. Yo le dije, pero antes de dar esa información tenemos que ser responsables, es un tema muy sensible. Sí. Hablemos primero con el director de ACEPAR, hagamos una visita. Se fue nuestro técnico, hablaba con el director, le permitió hacer una visita, hacer una revisión y entonces pudimos hacer un diagnóstico exacto de que sí se podía y qué inversión requeriría. Cuando eso supimos, entonces le dimos participación y conocimiento al superior gobierno, digamos, sí, a nuestras autoridades, porque sabíamos que para salud pública iba a ser un problema el oxígeno. Porque nosotros en el país dependíamos sobre todo antes de la oferta tercerizada. Sí. Es decir, gente que importa el oxígeno, tiene planta acá y vende, y se transporta el oxígeno líquido, se almacena en tanques en los hospitales. Sí. Pero para el volumen que íbamos a necesitar, ellos también se iban a quedar cortos.
Y de hecho fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Porque también todos los países de la región de donde nosotros importábamos el oxígeno cerraron su frontera para que salga eso porque ellos necesitaban también. Entonces, bueno, vos no tenés, lo lamento, pero yo también necesito, no te puedo enviar. Claro. Y esa planta de ACEPAR fue un soporte muy importante, sobre todo en la segunda mitad de esta ola tan terrible. Vino a paliar muchísimo la necesidad de oxígeno que nosotros compartíamos con el Ministerio de Salud, de hecho, de nuestras plantas desde el comienzo. Bueno, también durante todo, porque nosotros estamos hablando de los 100 días de esta nueva administración, pero hay que pensar que estos 100 días fueron en plena pandemia, que es muy diferente si hubieran sido 100 días, no sé, hace 5 años, ponele, ¿verdad? Que era otra la situación. Fue marzo, abril, mayo los primeros 100 días. Sí. Así mismo, o sea, estaba el pico ahí, que estábamos todos con súper miedo, para más algo que no se conocía, que no se sabía cómo iba a evolucionar esta pandemia y cómo iba a haber, y con muertos y con falta de lugar y todo. Sin embargo, estamos viendo todo lo bueno que se hizo en estos 100 días en medio de esta guerra, de cómo pudieron y no dejaron de trabajar. Y quiero hablar a la vuelta del corte, que me hables del factor humano de IPS, porque de verdad cómo trabajaron y cómo se dieron su vida por los pacientes es algo impresionante. A la vuelta del corte. Bueno, voló el tiempo, tenemos apenas 5 minutitos, pero queremos seguir hablando con nuestro invitado, el presidente de IPS. Háblanos un poquito del tema del factor humano. Y bueno, ¿y qué te puedo decir? El factor humano en todo este proceso creo que fue, hay que decirlo, el factor decisivo, el fundamental. Los médicos estamos entrenados y toda nuestra actividad se enfoca hacia qué, hacia ayudar, salvar la vida, curar la enfermedad, pero curar la enfermedad mínimamente, pero pensar en que se nos puede morir, eso luego es algo que no entra en nuestro presupuesto. Sí. Para un médico que un paciente pierda la vida es, no sé, una tristeza muy grande. Claro. Y en esta pandemia, en Ingavi tuvimos 1.500 decesos en estos 3-4 meses de la ola. Eso significa compañeros profesionales de todas las áreas de salud que estaban peleando todos los días para salvar vidas y que tenían que ver todos los días que se le iban de las manos sin que ellos puedan remediarlo una cantidad de pacientes. Porque la verdad esta es una enfermedad muy cruel, todavía desconocida, que ataca de una manera muy rara en algunos casos. Personas con todas las comorbilidades que uno parecería que serían los más indicados para pasarla mal, pasan sin mayores problemas. De repente gente joven, casi sin comorbilidades, pasa súper mal y fallece. No tiene un patrón que todavía nosotros podamos decir, esto no, esto seguro va a andar bien, este seguro va a andar mal. No hay un patrón. Por eso que fue tan importante la vacunación para prevenir la enfermedad. Claro. Lo mejor es no enfermarnos. Todavía no sabemos mucho de la enfermedad. ¿Y el tema de las vacunas? Bien, habíamos tocado así rapidito, como te dije, la vacuna es lo mejor que puede sucedernos para esta enfermedad, la prevención. De hecho, se vio, por fin terminaron todas las historias geopolíticas. Tuvimos acceso a la vacuna que tendríamos que haber tenido acceso mucho antes, porque se hicieron todas las gestiones para eso. Y todas las gestiones que se hicieron nos dijeron, no nos importa, ustedes no son importantes, cuando podamos les damos. Sí. Más o menos así fue. Sí, no, y el mecanismo COVAX que falló mundialmente. Que estaba previsto para esa situación, claro, justamente para que eso no suceda, y tampoco ni aún las altas autoridades del mundo de salud pudieron
con las farmacéuticas y los intereses políticos. Claro. Y aclaremos también de que el Paraguay compró 9 millones de vacunas, que pagó eso y que ahora están llegando, no llegaron en el momento que tenían que llegar. Exacto, es lo que digo, ahora nos están entregando. Sí. Bueno, por suerte, con todas las gestiones que se hicieron, pudimos revertir esa ola tan terrible con la vacunación. Y en lo que hace IPS, en realidad es bueno hablar de esto porque mucha gente nos decía cuándo van a comprar y cómo no. La vacuna IPS todo lo que hizo fue poner un vacunatorio, pero ese vacunatorio dependía del Ministerio de Salud. Claro. El Ministerio de Salud es el que maneja el tema de vacunas en el país. IPS no podía comprar vacunas, por ejemplo. No puede, de hecho, Claro. ninguna empresa hoy vende, solamente venden a los estados Sí. todavía. Creo que alguna que otra va a estar trabajando licencia para vender a empresas privadas. Pero hasta ahora solamente se hace trato con estados. Eso significa que si el Ministerio de Salud no nos delega también a nosotros, la parte logística de vacunas, nosotros lo que hacemos es lo que hicimos. Nos dijeron, para que se vacune su gente en un lugar más cercano al que trabajan, si ustedes hacen un vacunatorio, nosotros llevamos la vacuna perfecto. ¿Qué se necesita? Se pusieron las condiciones y vinieron las vacunas. En IPS se vacunaron algo así como 30.000 personas entre influenza y COVID en este periodo de 4 a 5 meses. Pero como digo, lo único que hacíamos era un vacunatorio más del Ministerio de Salud instalado en nuestros predios compartiendo personal. O sea, gente nuestra y también vacunadores del Ministerio que manejaban las vacunas. Terminó el programa, espera, y proyectos. Proyectos muchos. Muchos. Seguir descentralizando, sostener lo que crecimos, seguir mejorando calidad, sobre todo en área de herramientas informáticas, que estamos muy mal en la institución, lo que hace que nuestro trabajo sea un problema tanto para nuestros prestadores como para nuestros usuarios, los sistemas que se cuelgan y colapsan cada rato. Y bueno, es lo mismo que tener un celular viejo y que está su memoria súper llena y que tiene un procesador muy chiquito, claro, que no puede, y lógicamente estamos en desventaja absoluta. Pero no quiero terminar sin antes agradecer, Vivi. Sí. Yo creo que tengo que agradecer en la persona del presidente a todas las personas, porque hay que decirlo, el gobierno en general se abocó a ayudarnos. Puerta que golpeábamos, puerta que se nos abría, oferta de ayuda para gestiones, para lo que sea. Nos sentimos muy respaldados. No nos dieron nomás una pelota tatá y nos dejaron para que nos arreglemos, no. Estuvieron con nosotros, nos acompañaron, pusieron el hombro con nosotros cuando había que poner. La verdad que eso a mí me emociona decirlo porque, como te dije, no es habitual pensar de que se le dé responsabilidad a alguien que se cree que es idóneo para el lugar y se le apoye para que la gestión sea buena. Yo en ese sentido me siento muy bendecido y tengo que ser agradecido. Vieron en mi persona la persona que podía liderar este proceso en este momento tan terrible. Eso ya hace que sea para mí un honor absolutamente importante, y más aún después del cómo se dio, del apoyo que sentimos, el apoyo que tuvimos hasta hoy. Sentir que gozamos de la confianza, que nos ganamos la confianza, es una sensación que de verdad gratifica. Por supuesto. Y bueno, y nosotros acá desde el Doctor en Casa lo que queremos es felicitarte a vos y a todo el equipo por estos 100 días, por haber podido liderar esa batalla, porque te entregaron en medio de la guerra. Y bueno, y de ver todo esto, lamentando, como ya lo lamentaste vos, la cantidad de personas que no pueden estar hoy a causa de esta pandemia, pero aplaudiendo todo ese crecimiento que se hizo a pesar de la pandemia y cómo pudiste liderar en un momento tan difícil. Muy bien, gracias, Vivi. Muchas gracias. Bueno, y nosotros terminamos el programa, gracias, y te esperamos, no sé si vas a tener tiempo, pero te esperamos en un próximo programa. Vos sabés, siempre que me inviten estoy. Ahí está, muy bien. Esta es mi casa, así que para mí cada visita es un placer. Qué gusto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV.
fue una realización de Alicante.